Hola gente bella, bienvenidos. Soy Georgina y esto es Lidera tu mente. Seguimos reprogramando la mente mediante el estudio de un curso de milagros, seguimos incorporando nuevas ideas, seguimos profundizando en este bello libro acerca de nuestra conexión con el Dios Creador Supremo. Y en esta lección esta lección, el título es La sanadora voz de Dios protege hoy todas las cosas. La sanadora voz de Dios protege hoy todas las cosas. La voz de Dios protege todas las cosas. A ver a qué se referirá. El párrafo 1 dice: escuchemos hoy a la voz que habla por Dios, la cual nos habla de una lección ancestral que es tan cierta hoy como siempre lo fue. ¿Cuál era la voz de Dios? La voz que habla por Dios. Yo me acuerdo que el Espíritu Santo, en las primeras lecciones que se lo nombra tanto, es ese ser, ese espíritu que nos conecta con realmente lo que profundamente es Dios. Entonces, si acá está diciendo que hoy escuchemos la voz que habla por Dios, se nos está pidiendo que entremos en contacto con esa voz del Espíritu Santo, esa voz trascendental que nos habla y nos dice cosas, nos informa. Entonces, lo que se nos está pidiendo es que entremos en estado de meditación para poder contactar con esa voz. Dice, la cual nos habla de una lección ancestral que es tan cierta hoy como siempre lo fue. Vamos a ver qué lección es. La lección ya sabemos que la sanadora voz de Dios protege hoy todas las cosas, que estamos protegidos por Dios. Esa es la lección. A ver, vamos a ver si es eso. Sin embargo, este día ha sido seleccionado como aquel en el que hemos de buscar y oír, aprender y entender. Escuchemos juntos, pues lo que nos dice la voz que habla por Dios, no lo podemos entender por nuestra cuenta. Lo que dice la voz que habla por Dios, no lo podemos entender por nuestra cuenta, ni aprenderlo estando separados. En esto reside la protección de todas las cosas, y en esto se encuentra la curación que brinda la voz que habla por Dios. Fíjense qué importante, dice, escuchemos juntos, pues lo que nos dice la voz siempre con B corta mayúscula, que habla por Dios, no lo podemos entender por nuestra cuenta. Como que las ideas, las conexiones que nos vienen del Espíritu Santo o de esa conexión no lo podemos entender solos, ni aprenderlo estando separados. O sea, es un conocimiento que lo vamos a aprender cuando nos hagamos conscientes de que estamos unidos. En esto reside la protección de todas las cosas, y en esto se encuentra la curación que brinda la voz que habla por Dios. O sea que la curación que habla por Dios, la curación que brinda la voz que habla por Dios, es una especie de conocimiento que se nos da cuando nosotros nos unimos al resto de los hermanos. Ahí es cuando podemos entender lo que esa voz nos quiere decir. Pero si no reconocemos la unidad que tenemos con nuestros hermanos, no podemos llegar a comprender ese mensaje. No podemos llegar a comprender esa voz. Entonces tenemos que ser conscientes de que estamos unidos al resto de nuestros hermanos. La oración de hoy dice: tu sanadora voz protege hoy todas las cosas. Por lo tanto, dejo todo en tus manos. Acá dice tu sanadora voz con Z. Protege hoy todas las cosas. De algún modo yo interpreto como esa voz, como un conocimiento, algo que sale de la voz de Dios. Es como decir, el conocimiento que tenés protege hoy a todas las cosas. Por lo tanto, dejo todo en tus manos. Hay un conocimiento del cual no podemos ser conscientes ni podemos abarcarlo, pero eso es lo que está protegiendo todo lo que existe. Y por lo tanto yo, sabiendo esto, dejo que todo sea como tenga que ser, dejo todo en manos de Dios. No tengo que estar ansioso o ansiosa por nada, pues tu voz me indicará lo que tengo que hacer y a dónde debo ir, con quién debo hablar y qué debo decirle, qué pensamientos debo albergar y qué palabra transmitirle al mundo. Tu voz me indicará lo que tengo que hacer y a dónde debo ir, con quién debo hablar y qué debo decirle, qué pensamientos debo albergar y qué palabras transmitirle al mundo. Esto es como decir que al dejar todo en las manos de Dios,
No tengo que estar ansiosa por nada porque yo voy a saber que si yo escucho la voz de Dios me voy a dejar guiar por esa voz y esa voz me va a ir diciendo paso a paso qué tengo que hacer, qué tengo que decir, con quién tengo que hablar, qué es lo que tengo que decirle a esa persona, qué tengo que dejar de hacer, qué pensamientos tengo que tener en mi cabeza y qué palabras tengo que transmitirle al mundo. Si yo me dejo guiar por la voz de Dios, esa voz me va a decir todo, pero me tengo que dejar guiar por la voz de Dios. La seguridad que ofrezco me es dada a mí. Padre, tu voz protege todas las cosas a través de mí. Claro, ¿por qué dice que la seguridad que ofrezco yo, que ofrecen ustedes, nos es dada simultáneamente? ¿Por qué? Porque nosotros, si escuchamos la voz de Dios, vamos a ir diciendo cosas y pensando cosas que le da seguridad a todo lo que nos rodea, que protege a todo lo que nos rodea. Por eso dice, la seguridad que ofrezco. ¿Por qué ofrecemos seguridad? Porque estamos escuchando la voz de Dios y la voz de Dios es lo certero, lo verídico, lo verdadero, lo que hay que hacer. La voz de Dios, la seguridad que ofrecemos a las cosas de la creación, nos es dada a nosotros mismos. Y por eso dice, Padre, tu voz, o sea, lo que vos me decís a mí que yo haga, que piense, que yo diga, que yo sienta, es lo que hace que se protejan todas las cosas a través de mí. Quiere decir que si nosotros actuamos en base a nuestra voz interna, a lo que nos dice nuestra voz, vamos a estar protegiendo toda la realidad que nos rodea porque vamos a estar siguiendo los mandatos de Dios. O sea, Dios sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Y ya sabemos que algunas cosas que nos suceden porque tenemos que aprender de algún modo. Y algunos antes de encarnar en este cuerpo hemos elegido aprender por medio del dolor. Otros hemos elegido aprender por medio del amor. Otros hemos elegido aprender por medio de ambas cosas. Pero si nosotros nos dejamos guiar y escuchamos la voz de Dios, nosotros sabemos que Dios siempre quiere lo mejor para cada uno de sus hijos y para nosotros. Y si nosotros pensamos, hablamos y tomamos decisiones que son las que Dios quiere, es porque todo lo que hagamos, pensamos y digamos va a estar beneficiando a todos los demás, hermanos míos. Y de algún modo los voy a estar protegiendo, porque es la voluntad de Dios. No sé si me explico. O sea, si yo hago cosas guiadas por Dios, esas cosas van a influir sobre la vida de las otras personas, pero van a ser las influencias que Dios quiere que pasen. Distinto es, si yo tomo una decisión errada, voy a estar influyendo negativamente sobre la vida de otras personas. Y cuando tomamos decisiones erradas es porque no estamos escuchando la voz de Dios. Entonces, esto es lo más importante, gente. A conectar con la voz de Dios. Espero que hayan entendido. Ya saben que pueden comentar, darle like, suscribirse, activar notificaciones y campanita, compartir en sus redes sociales para que más gente conecte con este mensaje. Y les mando muchas bendiciones y abrazos y nos encontramos mañana con la próxima lección. Chao.